Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. El día de hoy nos encontramos con el maestro Óscar Castillo, uno de los expositores estrellas de Mundo CP. Y el día de hoy, ya después de una charla ya de un buen rato, pues estamos haciendo este intro, estábamos en el antes, en el detrás de la grabación, ya platicando sobre los temas de cómo ha crecido Mundo CP, el tema profesional. Y le platicaba yo al contador Óscar, el cual le doy la bienvenida. Muchas gracias, contador, por estar aquí. Gracias, contador. Muy amable. Al final, la idea es que todos los miembros, todos los socios de Mundo CP, pues conozcan más íntimamente, más cercanamente a todos los expositores, pues que nos dan capacitación mes con mes. Porque al final Mundo CP se ha convertido en un apoyo, en una gran ayuda para todos los profesionales de la contaduría pública, con capacitaciones mensuales, constantes y de alta calidad con expositores como usted, y la verdad que a mí me da mucho gusto recibirlo hoy aquí en las oficinas de Mundo CP en la región sur de Veracruz. Y pues contador, lo primero que me gustaría es que nos contara pues quién es Óscar Castillo, de dónde es, cómo fue que llegó a ser expositor de Mundo CP. Cuéntanos, contador, porque la verdad que Muy bien. yo no conozco su historia, a pesar de que ya tengo un tiempo de conocerlo. Me decía usted hace un momento, oye, es que yo estudié en el Valle de México, pero yo no tenía ni idea. Yo pensé que era egresado también del sur de Veracruz, pero, No, pero no. no, mira, Edgar, gracias primeramente por la invitación y pues por este espacio y que muy buena idea, tu idea y la de Mundo SP de que conozcan precisamente a los expositores, porque muchas veces al expositor pues lo presentan con una hojita, dos hojitas, pero hay más todavía de los expositores. Así es. Atrás, sobre todo para que conozcan también que los niveles de calidad que imparte los cursos Mundo CP, no porque yo forme parte de esa plantilla, pero tienen muy buen nivel y te lo puedo decir como experiencia porque pues ya son algunos años de andar en estos líderes, ¿no? Pero pues mira, pues básicamente yo, como te comenté hace un momento, prácticamente he perdido identidad. Y he perdido identidad porque yo nací en un municipio del estado de Veracruz, es el norte del estado de Veracruz y se llama Matarredonda. Matarredonda, Veracruz, es un pueblito que está exactamente enfrente de Tampico. Ah, pues ya es ahí al lado de Tampico Alto. El primer municipio, Matarredonda es el primer municipio al norte del estado de Veracruz. O sea, está antes de Tampico Alto, porque yo siempre tuve la idea... Está más arriba de Tampico Alto. Yo siempre tuve la idea que Tampico Alto era el primer municipio del estado de Veracruz. Hay dos, es Matarredonda, Pueblo Viejo, ajá, Tampico Alto, Osuluama, y ahí te bajas, ¿sí? Te bajas hasta Poza Rica, casi veracruzano, casi tamaulipeco, ahí, sí, ¿no? Ahí pegadito. Así es, sí, porque lo que los divide es el Pánuco, es como digamos aquí Coatzacoalcos y Allende, claro, que los divide el río Coatzacoalcos. Mire, no sabía que era de allá. Pero muy chico, por cuestiones de trabajo de mi papá, siempre petroleros, lo trasladan a él a la Ciudad de México porque le dieron a escoger Salamanca o Estado de México porque desaparece ahí la sección 2 de Pemex, ¿no? Entonces mi papá escoge la Ciudad de México, bueno, ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, sí, porque somos 3 hermanos, bueno, soy yo y 2 hermanos más, uno en paz descanse, y dice, bueno, para que tengan la oportunidad de estudiar, y así fue, ¿no? Entonces yo llego a la Ciudad de México muy chico, hago la primaria, secundaria, el bachillerato, la universidad y una especialidad, e intenté una maestría que por cuestiones de trabajo no me lo permitió. Entonces entro a trabajar yo a Pemex, ya como contador, así nada más. Entonces entro yo a trabajar a Pemex y ahí empecé a hacer yo mi vida profesional. Llegué a tal grado de que, bueno, era yo contador de una contaduría que le llamaban contadurías de rama, que se dedicaban únicamente, esta era la contaduría de adquisiciones y administración, era todo el manejo de proveedores y las adquisiciones de Pemex a nivel nacional. Okay. Y bueno, a todo dar. Pero por ahí de 1992, en el periodo del
del presidente Salinas de Gortari, desincorporan o desconcentran Pemex. Y entonces lo divide en 4 subsidiarias. Y una de las subsidiarias era Pemex Petroquímica. Y bueno, pues empiezan a dividir al personal. Y a mí me toca irme a Pemex Petroquímica. Pero la vida de Pemex Petroquímica era venirse aquí, a Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Pero de eso que te estoy hablando ya habían pasado muchos años. Entonces nos venimos para acá. Yo por eso digo, yo soy hijo adoptivo de Coatzacoalcos. ¿Eso en qué año fue? Estamos hablando de 1996. Ya en el 90, ya en el periodo de Ernesto Zedillo. Todavía estaba Salinas de Gortari. Él estuvo hasta el 94, ¿no? Terminaba en el 94, pero ya estaba la desconcentración. Ah, ok. Sí, porque él fue el que desincorporó él todo. inicia, ¿no? Así es. Entonces nosotros venimos para acá en el 94, precisamente cuando él terminaba, porque decía, bueno, cada subsidiaria iba a tener su sede, ¿no? Yeah. Entonces venimos para acá, nos regresamos a la Ciudad de México nuevamente, y ahí estuvimos como desorganizando la petroquímica. Se desincorpora, y entonces ya en el 95 nos venimos para acá y hacía residencia a partir del 96. Aquí en Coatzacoalcos. Inclusive, a mí me tocó todavía formar parte de la inauguración del edificio, el famoso edificio inteligente aquí. Ah, ok. Pero como no estaba todavía terminado el edificio inteligente, nos tocó unas oficinas que se llamaban SPCO ahí en el complejo Morelos. Ah, ok. Y ahí empecé. Entonces, pues yo estaba aquí en Coatzacoalcos, a todo dar. Se supone que yo venía únicamente en calidad de préstamo por 2 o 3 años. Y aquí yo llegué como contador central de todo Pemex Petroquímica. ¿Qué abarcaba Pemex Petroquímica? Pues era Cangrejera, era Morelos, Pajaritos, Cozoleacaque, era San Martín Texmelucan, Tula, y una plantita de petroquímica que hay en Chihuahua, en Ciudad Camargo. Sí, bueno, todo eso abarcaba como contador central. Entonces, pues, yo estaba hasta cierto punto feliz, ¿no? Pues estaba aquí y tenía que estar viajando y todo. Pero entonces, me dice, bueno, pues se empezó a complicar mi regreso a la Ciudad de México y me fui, no, pues, aguanta, no, espérate, échanos la mano, y me fui quedando aquí y aquí sigo, ¿eh? Entonces, bueno, ya se presentaron luego otras oportunidades. Como premio se empezó la venta de Pemex Petroquímica, y entonces dices, bueno, como yo ya tenía pues, un poco de experiencia en la desincorporación de Pemex, dices, bueno, pues vamos a desincorporar ahora los complejos, porque se supone que los complejos iban a ser sociedades anónimas de capital variable. Okay. Se desincorpora y resulta de que, bueno, al momento de desincorporar, pues, ¿qué pasa, no? Se presenta una oportunidad, ¿sí? Y me jubilo. Entonces yo soy dichosamente becado de Pemex Petroquímica desde el año 1998. Okay. Y quiere decir que ahorita ya de los años que tengo ya como jubilado, pues voy a agarrar otra jubilación. ¿Sí? Ya alcanzaría una segunda, ¿no? Y ya me quedé aquí. Y entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, porque bueno, sí, efectivamente, bueno, tengo mi pensión y gracias a Dios, pues es muy jugosa, muy bonita, pero, bueno. Pero ¿qué iba a hacer? Y fíjese que eso a mí me llama mucho la atención porque yo tenía la idea, yo lo conozco desde hace unos años para acá, básicamente yo lo conozco desde que usted toma la presidencia del colegio. Bueno, más cercanamente ya conocerlo como Óscar Castillo. 2018. Más o menos, pero la realidad es que ya cuando yo conozco Mundo CP, pues sé que usted está ahí, empezamos ahí, pero al final, fíjese qué importante, ¿no? La decisión es, usted podría estar, y es lo que platicábamos antes de entrar a la plática, tranquilo en su casa, pero esto es puro amor a la profesión y a la capacitación de los contadores. Y eso es muy importante porque al final nuestra membresía, y lo platicaba yo con Santiago en Tuxtla hace unos días, que bueno, el mes pasado, es febrero, el mes pasado, y Santiago me decía, al final, Edgar, Mundo CP, que nace en el 2018, no nace buscando un tema económico, siempre ha buscado Santiago, y hoy lo retomo todavía más con usted, de que Mundo CP lo que busca es dar
una mejor capacitación y crear contadores y profesionales de la contaduría pública mejor capacitados, porque es puro amor a la profesión lo que se está haciendo en Mundo CP. Así es. Luego, bueno, pues ya yo ya había iniciado una maestría, pero por el tiempo no la pude concluir. Hice 2 años, pero sí hice una especialidad en finanzas. Hago la maestría en impuestos y termino un doctorado en administración. Y entonces, bueno, en ese ¿qué voy a hacer o qué voy a continuar? Pues empecé algo que yo había tenido ganas de hacer, bueno, transmitir lo poco que sabía. Me meto a la docencia. Me aceptan muy bien. También que me hacen director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad de Villarrica. Okay. ¿Sí? Y ahí me quedé un buen rato. Se supone que por estatutos que marca la propia DGIRE, la Dirección General de Profesiones de la UNAM, deben ser nada más 3 años como director. Sí, yo me aventé 7. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron ellos? No sé, no tengo idea, pero ahí estuve. Okay. Luego fui director de servicios escolares también de la misma universidad y ahí estuve. Entonces eso me permitió empezar a conocer gente y que bueno, que de alguna manera me empezó a abrir el primer cliente que yo tuve en contabilidad. Dice, oye, ¿me puedes llevar mi contabilidad? No sé por qué. Yo, sí, y yo he sido siempre así de retos, ¿no? Pues sí. Y él me recomendó con otro, y así se ha hecho. Vamos, yo no tengo un despacho, así que yo diga, bueno, vivo del despacho, no, pero me entretengo. Luego entonces estaba yo con la docencia y dije, ¿por qué no doy cursos de capacitación? Porque terminé yo, eran 7 años como administrativo en la universidad, y dije, no, ya lo probé, ya estaba casi igual como en Pemex, casi absorbido totalmente. Y yo ya no quería estar así. Entonces empecé con los cursos de capacitación y únicamente daba clase. Conozco yo a Santiago, ¿sí? En un viaje, y me dice, precisamente fue una convención nacional, ¿sí? Lo conozco y me dice, oye, ¿y tú qué eres? No, ya le dije así, te voy a invitar, dice, ¿por qué no me escribes un artículo en la revista? Porque empezaba la revista. Mundo CP tiene una revista quincenal y de hecho usted ya es articulista base de la revista también, que sale cada 15 días. Bueno, él me invitó a escribir un artículo y yo le dije, híjole, escribir un artículo no nada más es agarrar y sentarte, Edgar. Y copiar y pegar. No tiene nada que ver. Yo lo he hecho y no es fácil. Sí, no es fácil, si es que lo queremos hacer como debe de ser. Claro. Entonces dije, bueno, sí, pero él ya le había dado mi número telefónico y todo, pero le dije que sí, pero no le dije cuándo. Santiago por eso me ha llamado mucho su amistad, me ha llamado la atención, porque es muy perseverante. Sí. Entonces me llamó ya después de, no sé, 3, 4 meses. Dice, oye, Oscarito, así me llama él, Oscarito, dice, ¿qué pasó con el artículo? Le digo, dame chance. Yo ya traía un poquito de carga de trabajo, porque si lo conoció en la convención es porque fue en la época en que usted era presidente del colegio. Así es. Y no es fácil. O sea, así es. Y para los que nos van a ver en redes sociales, el contador Óscar Castillo, parte de su currículum es que es expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz. Y hoy que también a mí me toca participar en el colegio, la carga administrativa, la carga de estrés que deja ser presidente del colegio o de cualquier colegio, sea el Sur de Veracruz, o sea cualquier colegio que pertenezca al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no es fácil, es de tiempo, de amor a la profesión, igual que la capacitación. Y ya me imagino el querer escribir un artículo para la revista de Mundo CP teniendo toda la carga del colegio, pues sí, hay que darse su espacio y para poder hacerlo bien. Así es. Entonces me hice remolón hasta que en una tercera llamada me dijo, oye, estoy esperando que me apoyes con el artículo. Bueno, le digo, sí. Y ya, empecé con un articulito, luego ¿me apoyas con otro? Sí, está bien. Y ya empecé ahí y ya me empecé a quedar precisamente en la sección de impuestos. Luego me dice, bueno, yo todavía estaba en la gestión como presidente y empecé, me dice, oye, unos cursos. Digo, mira, la verdad es que no tengo tiempo, no me da tiempo. Sí, pero en cuanto yo me desahogue un poquito de tiempo, con mucho gusto.
Y así fue, después del año 20, del 2020, estábamos en la pandemia, y todo eso fue algo muy, muy estresante. Pero ya en el 2021 le dije, bueno, pues adelante, ¿no? Ahora sí y ya empecé 100% con él. de capa en el mundo CP. Y yo soy de las personas que si le vas a dedicar tiempo a algo, se lo debes de poner lo mejor de ti. Entonces yo tenía algunas otras actividades que las dejé y ahorita estoy con Mundo CP. Estoy con mis clases en la maestría, ¿sí? Que eso sí no me quedo, y los cursos, ¿no? Pero yo digo, el Mundo CP, como que en caso con Santiago, he tenido buena acogida porque vamos, y me siento yo sumamente integrado aquí. Sí, y yo digo, bueno, desafortunadamente, yo tengo 2 hijos, pero ninguno de los 2 estudió contaduría. Sí, una es abogada y el otro es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Mi hija tiene 2 maestrías y mi hijo tiene una maestría y un doctorado que está terminando, pero nada de la contaduría. Bueno, y lo que yo sé, ¿a quién se lo voy a transmitir? Claro. Eso fue, Edgar, lo que a mí yo decidí, bueno, pues, lo poco que yo he aprendido a través de toda mi vida profesional, pues transmitirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando se muere uno, no te llevas ni los zapatos. Eso sí. Entonces, ¿dónde va a quedar toda esa experiencia, no? Entonces, eso me lo hizo ver Santiago. O sea, pues, apóyame con eso. Adelante y en eso estamos. No, pues al final de cuentas es un tema de legado. Creo que toda esa apertura del conocimiento, todo eso que se ha ido acumulando con los años, no se puede quedar nada, uno no se lo puede quedar, lo tiene que compartir. Y platicamos antes de entrar a cámara con usted. Hoy a mí me toca compartir en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana con 2 materias, pero llegas y ves o usted ya trabajando con profesionales, a mí me toca, y también usted lo ha hecho, uh-huh, el poder trabajar con los futuros contadores, pero la formación de los contadores no es fácil. No es fácil porque al final, lo primero que uno tiene que ser consciente al ser catedrático, al llegar a la docencia, es que tenemos que llegar a compartir, y creo que lo platicamos hace ratito, el poder compartirle a ese futuro profesional de la contaduría para que ellos también puedan compartir. No podemos quedarnos con todo el conocimiento. Y creo que eso es lo que también ha hecho crecer a Mundo CP. El que se ha convertido en una marca de compartir conocimientos fiscales, corporativos, de seguridad social, y que ha tenido o que tiene especialistas en cada uno de los temas. Yo, por ejemplo, tengo ubicado al contador Óscar Castillo como el especialista en nóminas, el especialista en sueldos, todo lo que tenga que ver con nóminas, con sueldos, con seguro social. El contador Óscar Castillo es el profesional que nos puede asesorar en esa parte. Y creo que hacia allá se ha enfocado ese rumbo, al menos en Mundo CP. Porque de todos los contadores creo que tenemos conocimientos un poquito de cada una de las ramas de la profesión, pero sin duda alguna ese camino que hoy yo lo tengo identificado, y creo que Mundo CP también, ¿cómo fue que llegó al tema de esa especialidad con los sueldos, con el seguro social? Porque esa también tiene que ser una buena historia, ¿no? Sí. Porque no todos los contadores somos especialistas en eso. Algunos, digo, en mi caso es más el tema empresarial o tema de empresas, pero en tema de sueldos, así ser súper especialista en sueldos, creo que el contador Óscar Castillo es el bueno ahí. Pero ¿cómo llega Óscar Castillo a ese punto? Bueno, mira, yo cuando estuve en mi vida profesional en Pemex, yo era el contador, se puede decir, o sea, el que tenía que revisar y supervisar todo, ¿no? Todo. Bueno. Pero siempre hubo algo que me llamaba mucho la atención, los pagos a los trabajadores. Siempre cada quincena era un cotorreo. Cotorreo con el pago, sobre todo porque en Pemex se generaba en aquel entonces mucho tiempo extraordinario. Uh-huh. Y las reclamaciones eran cada 14 días, cada vez que es que mi reporte, que mi pago, que no salió. Entonces me empecé a meter yo ahí para ver cuál era la problemática con el pago de la nómina, ¿no? Y te estoy hablando de una nómina de no de 10,000 ni de 15,000 trabajadores,
Sí, eran 60,000 trabajadores, era la nómina de todo el centro administrativo, que tú dices, bueno, pues como para locos, ¿no? Entonces tenías que seccionar tú precisamente la nómina. Entonces había también otras personas que se dedicaban exclusivamente a ver a la retención del impuesto. ¿Sí? Entonces empiezas a hacer empecé a hacer yo un equipo de trabajo en donde empecé a seccionar la nómina y que cada quien se especializara en eso. ¿Sí? Entonces, esa área multidisciplinaria que había de nómina me permitió a mí conocer todo de nómina, sí, absolutamente todo. Y fue muy apasionante, ¿no? Ahí no se tiene la cuestión de seguridad social porque Pemex tiene su propio servicio médico. Claro. Entonces no se cotiza al seguro social. Cuando yo ya dejé todo esto, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué me gusta de la contabilidad? ¿Qué me gusta de mi profesión? Personas físicas. Personas morales es interesante, pero no me llama mucho la atención porque es algo para mí como subjetivo. Porque está la persona moral así, los socios y tal, no es palpable, no es tangible, ¿no? En cambio, con la persona física la estás viendo aquí, claro. Estás viendo la actividad empresarial que tiene, a la que se dedique, ¿sí? Y siempre estás viendo ahí la nómina. Entonces, ahí me empecé a meter. Entonces, vamos, nómina y después ya con las personas físicas, a fuerza, le entras al área de la seguridad social. Sí, van de la mano. Una no puede vivir sin la otra. Así es. De hecho, justo ahorita con ese tema, el tema de la seguridad social, que es uno de las materias que a mí me toca impartir en la universidad, yo llego y le digo a los chicos, a ver, chicos, la seguridad social no puede existir, o más bien, no tiene una base si no existe una nómina bien hecha, con buenas retenciones, con la cuota de seguridad social obrera bien determinada, bien calculada, con un salario base de cotización bien determinado. Si la nómina no está bien, yo les aseguro que nuestro pago de seguro social no es correcto. Entonces, le doy toda la razón en ese sentido. Y fíjate, Edgar, yo iría un poquito más allá de la nómina. Conocer la relación laboral. Sí, porque si no conoces la relación laboral, híjole, como que ahí hay algo que no está bien parejito. Sí. Entonces, empezarte a meter también, absorber parte de la cuestión laboral, también te enriquece. Y a mí eso me gustó, ¿no? Sí, es muy bueno. Y ya entrando en temas de artículos, al final esa relación de trabajo, y para todos los que nos van a ver, tanto empresarios, tanto trabajadores, contadores que son socios de Mundo CP, por favor, hay que analizar el artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí nos dice qué es una relación de trabajo, qué es una relación laboral, y muchas veces compartimos, a ver, para poder tener una relación de trabajo no se necesita que físicamente se tenga un contrato. No se necesita que me digan qué hacer, al menos de palabra. Muchas veces con la acción inherente del trabajador y del patrón ya existe una relación de trabajo. Ya nos genera obligaciones en materia laboral, de seguridad social y por supuesto en materia fiscal con el tema de la nómina. Así es. Es que va de la mano. Las tres. Ahora, yo como digo, bueno, sabemos por teoría que, bueno, la ley del Seguro Social pues emana precisamente de la Ley Federal del Trabajo. Que fue pues primero tuvo que haber surgido el trabajo para la seguridad social, ¿no? Así es. Entonces, yo lo que comento, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Conozco yo realmente cómo se integra o cuál es un salario en sí? Porque una cosa me dice la Ley Federal del Trabajo y otra cosa me establece para efectos de integración, para un salario base de cotización, la Ley del Seguro Social. Correcto. Sí. No es que sean cosas diferentes, sino que emanan una de la otra. Pero por eso por ahí hay todavía con los diputados, en la Cámara de Diputados, ya está en el cajón ahí abandonado, que quieren que se homologue precisamente el salario integrado, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, con el salario integrado como lo establece la Ley del Seguro Social. Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero sí, debemos de conocer, debemos tener la relación laboral para que vayamos nosotros aterrizando. Dependiendo de la relación laboral, un contrato, ¿es necesario el contrato? Bueno,
Es necesario el contrato porque para darle certeza a ambas partes. Sí, la certeza tanto jurídica. al patrón como al trabajador. Sí, la certeza. Pero el hecho de que tengamos una relación no necesariamente tiene que ser escrito. Es conveniente que esté escrito para conocer los derechos y las obligaciones de ambos, no nada más del trabajador, de ambos. También del patrón, así es. Con base en eso, elaboro la nómina. Sí, ahora, ¿qué te voy a pagar? Bueno, vamos a ver el contrato, vamos a ver los acuerdos en los que tú quedaste, la forma de la contratación. De ahí empieza. Sí. ¿Sí? Entonces es como la punta de la madeja del hilo, empezarle a jalar, y tienes que llegar a la Seguridad Social, y tienes que llegar al Infonavit, y tienes que llegar al Fonacot. Y, o sea, es otro tipo de situaciones que en un momento determinado tienes que continuar. Sí, una va llevando a la otra, y la verdad es que si no tenemos una buena base en temas de nómina, pues les repito, va a ser complicado que en temas de seguridad social no le podemos dar una buena certeza tanto al trabajador como al patrón, como se le llama en temas de seguro social, o el contribuyente en temas fiscales. Pero 2023 es un año, creo yo, de muchos cambios. Y en estos temas de nómina, en estos temas de seguridad social. Hoy el Estado, representado por todas esas reformas que están haciendo, y justo veía yo ahorita en enero, y mucha gente tal vez no lo habrá notado, hay una reforma, yo creo que muy importante para en la ley del Seguro Social. Se acaba de reformar la ley del Seguro Social para dar esa certeza jurídica, porque básicamente es por eso. El hecho de que antes la ley del Seguro Social establecía en temas de beneficiarios en el matrimonio al cónyuge, y establecía que el cónyuge era mujer o hombre. Pero hoy, con la reforma, justo en enero se acaba de reformar la ley del Seguro Social, y son estos tiempos, hoy 2023, donde ya se venía haciendo, pero se hacía no a través de lo que establecía la ley del Seguro Social, se hacía a través de poder tener un juicio, y ya las autoridades determinaban, oye, él sí tiene derecho, o esta persona sí tiene derecho, porque es el cónyuge sin importar el sexo. Hoy ya se lleva a un nivel de ley, ya hoy la ley establece beneficios para el cónyuge sin importar el sexo, o por ejemplo, las guarderías. La ley del Seguro Social antes decía, tendrán derecho a las guarderías los niños de las madres trabajadoras. Oye, si soy padre trabajador, no, pues no tienes derecho, porque la ley dice madres trabajadoras. Pero hoy eso, quiero decirlo tal cual, es un buen cambio por los tiempos en los que vivimos, pero sin duda alguna, parte de esos cambios en temas de seguro social, y ya entrando en materia, es el incremento, no solo de las cuotas de seguro social, sino a veces el impacto que puede llegar a tener los incrementos a los salarios durante este año. Creo que ha sido uno de los años donde porcentualmente el salario se ha incrementado mucho más que en otros años, y eso tiene un impacto, y me gustaría que nos compartiera para toda la membresía de Mundo CP y los socios de Mundo CP y la gente que nos va a ver en redes sociales, su opinión sobre estos cambios en materia de nómina y de seguro social para 2023. Y nos vamos a aventar el comercial, porque va a haber un curso el próximo 23 de febrero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde vamos a estar tocando estos puntitos. Pero sí me gustaría que nos compartiera en su expertise, en su opinión, qué es lo que va a pasar con estas reformas que entraron en vigor para 2023. Bien, Efraín. Yo cuando hablo de este tipo de temas, los laborales o los de seguridad social, siempre me gusta verlo de un lado del escritorio y del otro lado, o sea, claro, como empresario, pero también como trabajador. Entonces, es importante tener en consideración los dos aspectos, ¿no? Porque sí, efectivamente, para el patrón es un aspecto económico, financiero, en donde les pega, porque es un incremento al salario del 20%. Sí. Del 20%. Y si estamos hablando de ese 20%, que de alguna manera el empresario va a ver disminuidas sus utilidades, a menos de que utilice otras estrategias financieras para poder minimizar ese 20%. Pero de entrada es eso.
Y lógicamente no nada más es el salario, porque al momento de incrementar el salario base de cotización se tiene que incrementar. Así y si es. se incrementa el salario base de cotización, que el salario forma parte de esa base, pues se van a ver incrementadas también las cuotas obrero-patronales. Y entonces ya viene aquí un pequeño desorden, ¿no? Financiero para el patrón. Para el patrón. Pero para el trabajador no. Para el trabajador pues es bienvenido porque pues ganar ahora 207.44 pesos está bien. Yo sé que no es suficiente. Porque con 200 pesos, 207 pesos no se puede vivir. Es complicado que una familia bastante pueda mantenerse con salario mínimo. Así es. Entonces, pero bueno, sin echarle porras a nadie, pero digo, bueno, si has trabajado bien el salario, dan 207 pesos. Pero esas son las implicaciones. ¿Qué otro problema tiene el patrón? El otro problema es el pago de las vacaciones, que se fue a lo doble. Bueno, como beneficio para el trabajador, bienvenido, ¿no? Es a todo dar como trabajadores, sí, pero la parte financiera, sí. Y hay algunas otras situaciones que podríamos ver también desde el punto de vista fiscal que nos tiene pues un poquito así como aterrados porque ¿le retienes o no le retienes impuesto? Porque estamos hablando de un salario mínimo y si bien la Constitución especifica que no debes tú de cobrar menos, y la Ley Federal del Trabajo, tu salario no puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, ¿no retengo entonces? Y entonces la parte fiscal, ¿en dónde está quedando? ¿Sí? Entonces, yo creo que también aquí habría que utilizar nuestro criterio y bueno, ¿el patrón absorberá ese impuesto? Porque de alguna manera yo tengo que hacer una retención, que a lo mejor aquí la propia autoridad fiscal no modificó la tabla del subsidio para el empleo, pues eso es otra cosa. Sí, ese es otro boleto. Sí, es otra cosa. Pero, y ahí su opinión en ese sentido, porque hoy, en teoría, un trabajador que gana salario mínimo de forma aritmética, aplicando las tarifas y la tabla del subsidio para el empleo, debería yo de retener el impuesto sobre la renta, de forma aritmética. Sin embargo, también la ley del impuesto sobre la renta nos establece que a los trabajadores que ganen el salario mínimo no deberíamos de retener impuesto sobre la renta. Y vamos a entrar a otro tema que es, oye, como patrón y como contador, y ahí vamos a entrar al tema de los contadores. ¿Qué sistema de nóminas estás utilizando para la determinación del impuesto sobre la renta? ¿Se actualizaron las tarifas? Porque me tocó ver sistemas de nóminas que ya cuando metías el cambio de salario, retenía impuesto sobre la renta. Pero fiscalmente no tendríamos por qué retener el impuesto sobre la renta. Y entonces vamos a ajustar la nómina o si le debo de retener. Y muchos contadores me dicen, es que el recibo o es que mi sistema me genera. Y ahí es donde el contador tiene que ir más allá. Y por eso se tiene que capacitar con Mundo CP. Porque entonces tenemos que tomar esa decisión que no tiene nada que ver con los sistemas, que no tiene nada que ver con lo que, con lo que pudiera decirnos o no lo que se venía haciendo antes, o no es mi culpa que no se haya actualizado la tabla del subsidio. Básicamente es, en un tema fiscal, trabajador que gana salario mínimo, pero tiene que ser exclusivamente el salario mínimo, porque ganando un centavo más, le tengo que retener impuesto sobre la renta. Así es. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, pues es para los contadores, y ese va a ser uno de los tips que vamos a ver en la próxima capacitación, pero lo vamos a compartir el día de hoy, es no se le retiene a los trabajadores de salario mínimo, aunque estén en 207, y a pesar de que la tarifa y la aplicación de la tabla del subsidio aritméticamente me da un resultado de retención, no lo debo de hacer al momento de la generación de la nómina. En ese sentido, ¿y qué más vamos a ver allá en el curso del día 23? Mira, yo nada más así como para que se interesen. Lo dices muy bien, Edgar. Si yo te pago un peso más del salario mínimo, estás ganando más del salario mínimo. Correcto. Y habría una retención, sí. ¿Y qué parecería que a lo mejor el impuesto, ese impuesto de salario mínimo que yo te retengo, ¿por qué no lo piramidas? Piramidarlo. Sería una alternativa. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Estás por encima del salario mínimo.
¿sí? Y habría la retención, sí, pero tampoco sale perjudicado el trabajador. ¿Sí? Pero bueno, son cositas que vamos Son a ver puntos de vista. Y ahí en el fíjese curso. que, retomando, y ahorita lo acabo de recordar, su opinión, por ejemplo, en temas de cuotas de seguro social con trabajadores del salario mínimo, porque ahorita ya la cuota se incrementa con el tema. Si un trabajador que gana salario mínimo genera cuotas obreras, ¿quién cubre las cuotas? ¿Se las tengo que retener en la nómina? Si es por salario mínimo, no. No. Y las tiene que absorber el patrón. patrón. Así es. Y fíjense, pero la ley del impuesto sobre la renta dice que no serán deducibles las cuotas de seguro social pagadas por los patrones cuando no le corresponda a él, porque es una cuota del trabajador. Así es, así es. Entonces, sí va a ser deducible la parte patronal, pero la parte del trabajador que absorbe el patrón no sería deducible entonces para los patrones, sean personas físicas o morales, porque ahí no Habría importa. que documentarlo. Habría que documentarlo porque si yo lo dejo en el CFDI, lo estoy dejando documentado, va a ser deducible, sí, pero al momento de hacer el pago, lo absorbo yo. Sí. Sí, esa sería también otra estrategia. Eso lo vamos a ver en Entonces, esos son los puntos, yo siempre digo, yo creo que son los puntos finos que debemos de tener los contadores, por los que debemos de preguntar en las capacitaciones. Y al final también creo que es un tema de decisión y de criterio de cada uno de los contadores. Habrá contadores que digan, sí, ¿sabes qué? De manera precavida, no lo hagas deducible. Y hay otros, ¿sabes qué? Vamos a documentar toda la información porque al final es un gasto estrictamente indispensable para el patrón. Claro. Es indispensable porque la misma ley me obliga a mí a realizar la erogación. Entonces, ¿por qué no debería de ser deducible? Con la premisa de que es un gasto estrictamente indispensable. Claro. Entonces, es un tema de criterios que es las discusiones que a mí me gustan con los contadores para poder, al final, tomar una decisión. Debe ser una decisión, sin duda alguna, que debe tener sustento y que podamos demostrar hacia las autoridades fiscales en un futuro el que podemos defender esa toma de decisiones, ¿no? Sí, así es, contador. Bueno, pues mire, la verdad que le agradezco muchísimo su tiempo, el estar aquí, el que haya venido aquí a las oficinas pues son las oficinas de Mundo CP del sur de Veracruz. Aquí es donde atendemos a todos nuestros miembros. Le agradezco mucho el tiempo, el que nos haya dado la oportunidad de conocerlo un poquito más, de saber por qué la especialidad que tiene para las capacitaciones de Mundo CP. Y bueno, y que no se pierdan el próximo curso, el día 23 de febrero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Presencial. Y para todos los socios de Mundo CP, en línea, completamente gratis. Gratis para toda la membresía. Contador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Edgar. Muy amable. Hasta pronto. Hasta luego.